Todo lo que hemos estudiado en lengua y literatura intenta responder tres grandes preguntas. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua? ¿Y qué es la literatura? Esas preguntas son disparadoras, no hay una respuesta única a cada una de ellas. En el caso específico de la pregunta ¿qué es el lenguaje?, nosotros decidimos ubicarnos en un marco teórico que tiene un nombre difícil, interaccionismo sociodiscursivo, porque hay ciertos teóricos, ciertos investigadores, psicólogos, sociólogos, lingüistas, hasta un biólogo que dicen que el lenguaje es una capacidad que solo tienen los seres humanos y que usan esa capacidad como una herramienta para hacer algunas cosas. ¿Qué cosas? Organizarse socialmente para poder trabajar y generar lo que necesitan para sobrevivir. El lenguaje permite desarrollar la propia identidad. De hecho, cuando nacemos nos ponen un nombre y eso nos define. Y también el lenguaje permite la comunicación emocional, que es fundamental para que los seres humanos nos desarrollemos. Los bebés no se desarrollan sin el afecto de las personas que lo rodean. Respecto del lenguaje, dijimos que hay cuatro grandes actividades, que son hablar, escuchar, leer y escribir. La segunda pregunta, que es la lengua, se relaciona con la primera. ¿Por qué? Porque los seres humanos, al interactuar, al comunicarse, vamos creando los idiomas o lenguas. ¿Qué son los idiomas o lenguas? Son sistemas, son códigos que tienen unos signos, pero también unas reglas que nos dicen cómo tenemos que usarlas para que los demás nos entiendan y para hacernos entender. Habíamos visto que primero los idiomas o las lenguas surgieron como lenguas orales y que en algún momento de la historia algunas sociedades que fueron evolucionando necesitaban organizarse mejor, registrar, anotar qué tenían, qué no tenían, comunicarse con otros pueblos. Entonces desarrollaron la escritura. Podríamos decir entonces que tenemos la lengua oral y la lengua escrita. En la lengua oral los signos son los fonemas y en la lengua escrita los signos son los grafemas o letras. Lo importante que tiene que quedar aquí es que cuando yo estudio lengua tengo que tener cuidado en el uso de las reglas. No puedo hablar como se me dé la gana, no puedo escribir como se me dé la gana. Hay reglas que dicen cómo debo usar los signos de la lengua. La clase pasada comenzamos a abordar la tercera y última pregunta, que es ¿qué es la literatura? Y habíamos visto en el video que les envié que no hay una respuesta exacta, pero que nosotros vamos a pensar en la literatura como aquello que se preocupa de crear un mensaje bello, ¿sí? Que tiene función poética, y también como aquello que está vinculado a la creación de mundos posibles. Ahora bien, cuando nosotros decimos literatura, en eso que decimos literatura, en ese nombre grande pueden entrar los cuentos, los poemas, las canciones, un relato policial, una novela. Es decir, que hay muchísimos géneros textuales literarios y eso es lo que vamos a tratar de pensar juntos hoy. Habíamos dicho recién que para poder leer literatura yo tengo que prestar atención a los géneros textuales. Vamos a revisar un poquito qué eran los géneros textuales, algo que estudiamos en la clase 4 de este año. Vimos que cuando yo necesito comunicarme, sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque conozco los géneros textuales, que son formatos o modelos que tienen las sociedades para que yo pueda interactuar, comunicarme. ¿Y para qué me sirven? Para poder crear lo que voy a decir, un enunciado, un texto, y para poder interpretar bien lo que el otro me dice. Estos géneros textuales tienen que ver con la situación de comunicación, por ejemplo, una conversación formal con la directora en el despacho de la dirección que ustedes tengan va a ser diferente a una conversación que puedan tener con una amiga o amigo en la calle. Son dos géneros textuales diferenciados
porque se enmarcan en otra situación de comunicación. También en los géneros textuales importan los temas, es decir, de qué se habla. Por ejemplo, en una noticia se tiene que hablar de un hecho actual, de algo que ocurrió recientemente. Yo no puedo hablar de algo que pasó hace años, salvo que se acabe de descubrir, entonces ahí sí se vuelve una noticia o un suceso noticiable. Cada género tiene una forma en cómo debe escribirse y una serie de reglas que se deben seguir. Por ejemplo, cuando yo les dije copien el poema, cuidado con respetar el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque los poemas se escriben en verso. Yo no los puedo escribir continuados, yo no puedo cortar el verso donde se me dé la gana. Una carta tiene ciertas partes. Tiene que tener a la izquierda, en la parte superior, el lugar y la fecha. Debajo a la derecha es el encabezamiento. O saludo inicial, luego el cuerpo del texto, debajo la despedida y al final la firma. Todas las cartas tienen eso para que el lector pueda decir, uy, esto es una carta. Y además, cada campo social tiene sus propios géneros textuales. Por ejemplo, ustedes en la escuela aprenden a escribir resúmenes, aprenden a escribir síntesis, aprenden a escribir fundamentaciones, aprenden a escribir respuestas. ¿Por qué? Porque esos géneros textuales son propios del campo social o ámbito educativo. Para comenzar a pensar en esto de los géneros textuales y a profundizar, vamos a tratar de incorporar cosas que ustedes ya saben. Lo que habíamos visto en primer año es que los géneros textuales, no le decíamos géneros textuales, recuerdan que le decíamos tipos de textos. Bueno, ahora tenemos que hablar con propiedad, ya estamos más grandes y podemos decir que son géneros textuales. Lo primero que habíamos diferenciado era entre géneros textuales ficcionales y no ficcionales. Los géneros textuales no ficcionales son los que hablan de referentes o temas, cosas que existen en la realidad o en el entorno, ¿sí? Por ejemplo, este texto que yo estoy realizando es una exposición, ¿sí? Aquí a la derecha están anotados los géneros textuales que ustedes conocen. Es una exposición. ¿De qué estoy hablando aquí? De los géneros textuales. Es una cosa que existe en la realidad, los géneros textuales, ¿sí? Habían escrito en tercer año una reseña, ¿recuerdan? También es un género textual no ficcional. La reseña habla de una obra literaria y de lo que opina el que escribe sobre esa obra literaria, ¿sí? El año pasado escribieron con la profesora Roxana un ensayo, que es un texto argumentativo, que también tiene un referente real. ¿Cuál es el referente real? Esa idea que ustedes defiendan en la tesis usando ejemplos, citas, aforismos. La biografía también es un género textual no ficcional. ¿Por qué? Porque habla de la vida de alguien que existió efectivamente. ¿Se entiende? Estos géneros textuales no ficcionales pueden tener distintas funciones, ¿sí? Pueden tener función emotiva cuando se expresan el propio sentimiento, opiniones, puede tener función apelativa cuando están dirigidos a otro, informativa, por ejemplo, una noticia, y fática cuando intentan mantener la comunicación. En algunos de estos géneros textuales que están aquí a la derecha, se exige un trabajo cuidado de la lengua para crear belleza, es decir, puede aparecer la función poética. ¿En cuáles? En la opinión personal, en el ensayo, en la reseña, ¿sí? O sea que de esto se deduce que el concepto de no ficción tiene que ver con que estos géneros hablan de cosas que efectivamente existen fuera de la mente del que escribe en la realidad. ¿Qué géneros han visto en todos estos años? Miren todo lo que han aprendido. Exposición, glosario, definición, fundamentación,
reseña, ensayo, nota de enciclopedia, artículo de divulgación científica, biografía, opinión personal, folleto de divulgación de información sanitaria, y algunos de ustedes alcanzaron a profundizar este año y aprendieron a escribir un informe. Pero lo que estamos tratando de ver es qué es la literatura. Entonces vamos a dejar de lado esos géneros textuales no ficcionales y nos vamos a concentrar en estos que son los géneros textuales ficcionales. Fíjense que aquí al costado escribí literatura y anoté leyenda, mito, cuentos de animales, fábula, cuento maravilloso, poema, parábola. Esos son los géneros textuales ficcionales que hemos estudiado en estos años que hemos compartido. ¿Qué es lo que caracteriza a un género textual ficcional? Lo más importante es que hay un autor o una autora que puede ser anónimo, por ejemplo en los relatos tradicionales no sabemos quién los inventó, o puede ser reconocido, que crea otro mundo posible, otro mundo en donde hay personas a los que les pasan cosas, ¿sí? Es otro mundo posible porque no es nuestro mundo, pero dentro de la lógica de ese mundo inventado por el autor, todo puede suceder. Por ejemplo, dentro de la lógica de un cuento maravilloso, puede haber un hada con una varita mágica que me transforme a mí en una bella princesa, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Estos géneros textuales ficcionales pueden ser de tres tipos y aquí vamos a vincular nuestra materia con otra que ya han visto o que están viendo, que es educación artística teatro. Pueden ser narrativos. ¿Cuándo los géneros textuales ficcionales son narrativos? Cuando cuentan una historia. Hay unos personajes a los que les pasan cosas. Estos géneros textuales pueden ser líricos, por ejemplo, los poemas o las canciones. Acá no hay personajes, acá hay una voz poética que se está expresando acerca de algo. Ese algo se llama sujeto lírico, ¿sí? Por ejemplo, puedo hablar del amor, puedo hablar de la vida. Los temas de las canciones serían los sujetos líricos acerca de los que habla la voz poética. Estos textos líricos, como vimos en la clase pasada, pueden estar escritos en prosa o en verso. Y lo que es importante en ellos es la musicalidad. Hay un ritmo, una cadencia que está marcada por la combinación de tipos de sílabas, por los sonidos que se usan, en el caso de los versos, por la longitud de los versos. Y finalmente tenemos los géneros textuales ficcionales dramáticos, que son los que han estudiado con la profesora Ana Mariela, que son aquellos que se escriben para que los actores los representen frente al público. Como vemos, la cuestión se va complicando. Entonces, partí de qué es la literatura y dije que voy a tener que ver qué son los géneros textuales. Repasamos que los géneros textuales son formatos que usamos para entender y para producir textos en distintos ámbitos, referidos a distintos temas, en distintas situaciones. De allí vimos que los géneros textuales pueden ser no ficcionales y ficcionales, entendiendo por géneros textuales no ficcionales aquellos que hablan de algo que efectivamente existe en la realidad y por géneros textuales ficcionales aquellos que crean un mundo. Vimos que los géneros textuales ficcionales podrían agruparse en tres. Los narrativos, que son los que cuentan historias, el lírico, que son los poemas y las canciones, y el dramático, que son las obras de teatro, para decirlo de un modo sencillo. Ahora bien, nosotros nos vamos a centrar en los géneros textuales narrativos literarios, es decir, aquellos que cuentan una historia. Uy, qué complicado, ¿no? Pero cada vez voy profundizando más, voy complejizando la mirada. Y vamos a ver que según lo largo que son, lo extensos que son, la extensión que tienen,
Podemos decir que existen las novelas, los cuentos y esto que es fantástico, que son los microrrelatos. Una novela es un relato, una historia larga, que se escribe en prosa. Como es larga, participan de esa historia muchos personajes cuyas historias se cruzan. Hay una historia principal, que es la de los protagonistas principales, y otras historias que las atraviesan. Puede cubrir un largo tiempo de la vida de los personajes y los personajes se muestran de una manera muy profunda. Uno aprende a conocer qué piensa, qué siente, cómo es el personaje dentro de una novela. Además, hay descripciones muy detalladas de no solo de los personajes, sino también de los lugares, diálogos extensos, sobre el tiempo. Piensen en una novela que vemos por televisión. Tiene dos protagonistas principales que viven una historia, normalmente de amor, que es la historia principal. Pero hay otras personas que intervienen en esa historia y que también tienen sus historias personales. Después tenemos el cuento, ¿sí? Es un relato narrativo breve, que tiene muy poquitos personajes. Al ser breve cuenta un momento de la vida de los personajes, ¿sí? Estos personajes no se caracterizan en profundidad, se dan características generales, no hay grandes descripciones y suelen tener una resolución sorpresiva. Vamos a pensar en un cuento sencillo que conozcan todos y maravilloso y clásico y tradicional que es La Cenicienta. ¿Cuál es el momento que se cuenta de la vida de la Cenicienta? Sus penurias, el encuentro con el príncipe y la boda. Allí termina la historia. ¿Cuáles son los personajes que aparecen allí? La madrastra, Cenicienta en primer lugar y el príncipe. La madrastra, las hermanastras y el hada. Poquitos personajes. Solo se cuenta la historia de Cenicienta. No se cuenta la historia de las hermanastras, si conocieron otro amor, si se enamoraron de otra persona, ni la historia de la madrastra. Solo se cuenta la historia de la Cenicienta. Y la resolución es sorpresiva porque, fíjense ustedes, Cenicienta, que siempre estaba oculta, que no se anima a nada, cuando llega en la calle del rey a medir el zapatito, se presenta y se mide el zapatito y se descubre quién es la que va a ser la prometida del príncipe. Finalmente tenemos los microrrelatos. Los microrrelatos, chicos, cree la gente que son nuevos, pero son muy antiguos. Las sociedades antiguas también tenían estos relatos muy breves, con un vocabulario muy preciso. A diferencia de la novela y el cuento, que tienen una presentación, un conflicto, todo un desarrollo del conflicto y un desenlace, el microrrelato es cortito, es intenso y hay un conflicto y un desenlace. Por eso es que el lector tiene que esforzarse por comprender lo que en él se narra. Hay muchas cosas que tiene que completar el lector para poder entender. Y a veces hay microrrelatos que no se pueden comprender salvo que uno investigue y adquiera los conocimientos necesarios para entender de qué se habla. Estamos tratando de ver qué es la literatura y para poder comenzar a entender algo de lo que este concepto significa, vamos a usar el concepto o tema de los géneros textuales. Vimos que los géneros textuales literarios, es decir, lo que son propios de la literatura, son ficcionales porque presentan un mundo creado por un autor, independientemente de si yo sé quién es ese autor o no. Vimos además que esos géneros textuales literarios que son ficcionales pueden estar divididos en tres. Por un lado tenemos los géneros textuales literarios narrativos, que son los que cuentan historias, el género textual literario lírico, que son los poemas y las canciones, y el género textual literario dramático, que son la comedia, la tragedia, la tragicomedia, es decir, lo propio de las obras de teatro. Después vimos que
nos vamos a focalizar, porque no podemos estudiar todo, vamos a profundizar lo que sabemos de los géneros textuales narrativos. Los géneros textuales narrativos, es decir, los que cuentan historias, pueden ser tener textos muy extensos o muy cortitos. ¿Por qué? Porque existe la novela, como vimos en la diapositiva anterior, existe el cuento y existe el microrrelato. Ahora bien, yo puedo leer 100 novelas, 1000 cuentos, 400 microrrelatos y todos van a tratar distintos temas, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque puedo leer un relato realista, es decir, un relato en el que se cuente una historia parecida a la que puedo vivir yo o una persona que vive en un determinado lugar. Serían géneros textuales literarios, narrativos, realistas. También pueden ser fantásticos, ¿sí? No confundan fantástico con maravilloso, ¿sí? Los relatos maravillosos son los de los cuentos maravillosos. Ni tampoco los confundan con las leyendas ni con los mitos, que son también relatos en los que hay sucesos sobrenaturales, pero son de corte tradicional. El relato fantástico es un tipo de relato que surge en un momento específico de la historia de la literatura y presenta un mundo común y corriente. Y de pronto en ese mundo ocurre algo inesperado, algo extraordinario, algo que no se puede comprender. Por ejemplo, El almohadón de plumas, que es el cuento que leyeron con la profesora Ana Mariela, es un relato fantástico, ¿sí? Hay un mundo cotidiano en donde hay una pareja enamorada que se casa, que está compartiendo, pero a ella le empieza a pasar cosas, tiene alucinaciones, hay algo que no se comprende, un suceso aparentemente sobrenatural. Los relatos de ciencia ficción son aquellos en los que el mundo que se crea, ¿sí?, presenta cómo la ciencia y la tecnología afecta la vida de los personajes. Ayer hablábamos con los alumnos de segundo año y pensábamos en la historia del hombre araña. Eso es un relato de ciencia ficción, ¿sí? Es un mundo cotidiano, pero de golpe hay un suceso, que es una araña que ha estado expuesta a una situación de radiactividad, lo pica y él comienza a tener poderes vinculados con ese insecto. Hay un suceso científico que impacta, que afecta al protagonista y que cambia toda su vida. Y finalmente tenemos los relatos policiales, que son aquellos, ¿sí?, en los que se presenta un crimen que se constituye en un enigma, algo que alguien tiene que descubrir, ¿sí? En estos relatos los hechos no se cuentan en orden, sino que se altera el tiempo de la historia. Se comienza por el crimen y después el detective, la policía, quien se encargue de descubrir, va a ir viendo qué sucesos fueron los anteriores al crimen, quién es el criminal, qué motivaciones tuvo, cómo planeó el crimen. Entonces, para cerrar, estamos viendo qué es la literatura, nos vamos a concentrar en los géneros textuales literarios. Dentro de los géneros textuales literarios, que son los ficcionales, los que crean mundos, solo nos vamos a ocupar de los géneros textuales narrativos, es decir, los que cuentan historias. De esos géneros textuales narrativos, que son 3, solo vamos a poder abordar, por cuestiones de tiempo, los más cortitos, que son el cuento, y los microrrelatos. Pero además, cuando yo lea un microrrelato, cuando yo lea un cuento, voy a tener que ver si es un cuento o un microrrelato realista, si es un cuento o microrrelato fantástico, si es un cuento o microrrelato de ciencia ficción, si es un cuento o microrrelato policial.